como completamente impertinente, Gustavo. Si yo leí completamente ese documento hasta alta hora de la madrugada con mucha calma, son 330 páginas de las cuales le voy a ser bastante claro. Solo hay 5 líneas que dicen relación con el general Martínez. El resto es el contexto de otras personas respecto de otras situaciones que no tienen ninguna relación, que por decirlo así de alguna manera intentan espesar un poco un caldo bastante débil. Se lo digo de esa manera. Y el titular evidentemente de la radio es, digámoslo, llamativo, pero no tiene ninguna vinculación con lo que dice relación con el general Martínez. De hecho, le voy a decir otra cosa. Ahí mismo hay un testimonio que nadie cita, pero que es muy importante, que dice que el viaje que el general Martínez hace con su señora esposa, el mismo testigo le explica al tribunal que queda en claro que el general Martínez va a pagar ese viaje de su propio patrimonio. En consecuencia, ese titular con la nota, a mi modesto juicio, lo que hacen es más bien exacerbar y de alguna manera hacer notar el contexto. Pero si uno lo ve con mucha calma y pasa por sedazo lo que dice en relación con el general Martínez, usted se va a encontrar con un enorme esfuerzo intelectual por tratar de vincularlo forzosamente a hechos antiguos, lejos de su comandancia en jefe, y además, y que se lo agradezco para poder decirlo, queda completamente establecido que nunca cambió el destino, jamás se quedó con diferencias de plata, no cometió fraude, ni se dedicó a vacacionar. Todas y cada una de las misiones que están allí planteadas son oficiales por decreto. Y esas declaraciones que usted ha leído, ninguna dice relación con una intervención personal del general Martínez, que él haya cobrado pasajes en exceso, que él se haya comunicado con las agencias para ese efecto. De tal manera que, en términos generales, yo creo que más bien el auto de procesamiento es un resumen de la causa completa, pero sin un sustento, digámoslo, bastante para haber citado a esta persona 5 días antes del cambio de mando y someterlo a prisión preventiva. Yo creo que es un poquito desproporcionado. Abogado, para que quede absolutamente claro también, porque usted hace mención precisamente a un hecho muy en particular, pero el general Martínez nunca viajó con su esposa a ningún destino que fueran pagados precisamente por dinero del ejército en estos destinos al extranjero. No. Nunca. Desde ese punto de vista, para poder configurarlo como fraude, nunca. Y aquellos que dicen relación con el cumplimiento de sus obligaciones profesionales militares, siempre amparadas por un decreto que en aquellos casos en que había actividades de señoras, venían amparadas por programas oficiales. Cosa diferente es que el tribunal tenga una interpretación distinta, pero eso es una interpretación extensiva de las reglas penales que se interpretan restrictivamente. Como ha dicho alguien por allí, estos tipos penales no son plasticinas para poder ampliarlo según el caso o achicarlo según otro. La ley es muy estricta, esa es la regla de interpretación de la ley penal, la estrictez. Y en este caso se hacen, digamos, interpretaciones extensivas que nosotros creemos, a poco andar y en la medida que el proceso avance y esto se mida con calma y con mucha paciencia, tiendo a pensar que va a quedar establecido que nunca han sido delictivos. Bueno, es el abogado defensor del excomandante en jefe Ricardo Martínez. Los abogados tienen un talento, una capacidad de, lo digo con mucho respeto. Cuidado que hay dos acá. Y se los dije mientras escuchamos al abogado Manrique. Sos abogado. La capacidad de explicar y reexplicar, interpretar y reinterpretar la realidad. Pero dijo cosas muy concretas. A ver, Alejandro. Dice cosas concretas que es más fácil, me imagino yo, de probar. 1, ¿cambió el itinerario o no? Claro. Eso tendrá que establecerse en el proceso. El abogado dice él dijo que no. Nunca cambió el itinerario. La fiscal aparentemente sospecha a lo menos que sí. Eso se puede establecer siguiendo. Es una cosa de hecho que los hechos no mienten. Claro, exactamente. El eso mismo se Rafael puede ha llegar. denunciado Ahora, el itinerario acá. Si viajó con la señora, tendría que probarse, y es más enredado, con qué plata pagó. No se fija, pues. No sé. Pero es que es muy bueno, porque cuando Gustavo que... le pregunta, ¿viajó alguna vez con su señora con fondos estatales o con dinero del Estado? No. La respuesta del abogado es tajante, no. No ninguno, que haya sido considerado, que pueda ser considerado fraude. Entonces, a ver, de nuevo, volvámonos al principio. Dependiendo de la interpretación del tribunal, como que a mis ojos no, pero puede que a los tuyos sí. Mira, las invitaciones oficiales también le llegan a otros poderes del Estado y a otras instituciones de la República. Son muy expresas cuando son invitaciones con familiares, y eso es cuando es invitado por otro gobierno, qué sé yo. Y por eso el presidente de la República viaja con la primera dama y nadie se opone, y me imagino que habrán otros viajes similares que pudieran haber, pero generalmente es cuando son invitaciones. Ahora, cuando son viajes institucionales de trabajo, no tiene nada que hacer la parentela, pero ocurre.
y en muchas otras instituciones. No, ahora, el abogado ahí reconoce algo, ¿eh? Dice que la vez que supuestamente la esposa del excomandante Martínez viajó con él, los gastos habrían sido costeados por el patrimonio del excomandante en jefe. Me imagino que debe tener los vouchers, los recibos, y a ver, estamos hablando de mucha plata, no creo que haya pagado en efectivo, o sea, y las tarjetas de crédito siempre hay un registro para atrás que se puede demostrar que efectivamente él pagó con sus gastos personales y no con plata del ejército, Rafael. Sí, no, la ministra tiene algo distinto a lo que dice, por supuesto, la defensa. Y la ministra tiene tan bien amarrada esta causa, con tantas pruebas, que recordemos que la ministra viajó en diciembre del año pasado a Estados Unidos a pesquisar justamente la misión militar, con documentos, y fue a un allanamiento también. Y sobre eso también el abogado habla de esfuerzos de la ministra por hacer este autoprocesamiento. Habla de un esfuerzo intelectual en torno al reportaje. Como que el Radio Bio Bio o la periodista Daniela Forero Ortiz hicieron un esfuerzo gigante para hacer parecer cierta cosa. Claro, la verdad es que yo no creo. Yo creo que los únicos esfuerzos que sí hemos visto son los esfuerzos por entorpecer la investigación de parte del general Martínez. Primero, insisto, muy breve, el 2018 contrata al abogado Jean-Pierre Matus para hacer el informe que dice, aquí todos lo hacían. Después, el 2019, no le entrega información a la ministra fue a hacer un allanamiento al edificio del ejército y él dice, esto fue una visita. Estaba muy molesta la ministra. Después, la cuenta que abrió el 2019, que les dije que solo 2 militares... ¿Para devolver plata? Devolvieron algunos pesos. El espionaje también hace la ministra. Y no declarar en un mes también en la causa para llegar y guardar silencio es inaceptable. Esfuerzos que son para entorpecer la causa. Es que el que nada hace, nada teme. Claro, si es como dice el abogado Manríquez, basta con llegar con los vouchers y los comprobantes de la tarjeta de crédito, en el caso del pasaje, demostrar que devolvió esa plata y demostrar que nunca cambió el itinerario. Y listo. Y ahí está, y no debería haber por qué un problema frente a declarar delante de la ministra. Sí, pero es que igual haber devuelto la plata no implica necesariamente que no se haya cometido el delito. El delito tú lo haces igual, se cometió directamente cuando él modifica los montos y sale plata del Estado de Chile al bolsillo de una persona independiente que él después con la mejor de la onda la haya de acuerdo, pero hay una pequeña diferencia en $400 con 32 millones de pesos. Claro. Sí, no. O sea, hay una... ¿No cuadra? No cuadra. O sea, estamos hablando de dos realidades paralelas. Yo, para serles muy sincero, como veo que formula las respuestas el colega, yo la verdad dudar, porque cuando me dicen, ¿tú cometiste el delito? No, obvio que no. Pero bueno, en esos términos no, claro que íbamos cambiando. O sea, si tú lees la segunda parte de todas las cosas, como que tú te das cuenta, ya. Y calificar un auto de procesamiento como baladío, que básicamente no tiene ningún fundamento, como antojadizo por parte de la ministra, cuando un auto de procesamiento con ciento y tantas fojas, me parece que de verdad es como... Es más, hay una parte... insultar un poquito la inteligencia de toda la gente. Hay una parte de la entrevista que le da a Gustavo Manén que el abogado Manríquez dice como que para una causa que finalmente se deja fuera, supuesto mal uso de los gastos reservados, y son solo 8 hechos de fraude al fisco por 32 millones de pesos, perfectamente se podría haber esperado el cambio de mando. Sí. O sea, no haberlo llamado a declarar antes, ni haber hecho... Como que da a entender que para él es una actitud exagerada por parte de la ministra frente a todo lo que pasó y por qué él termina renunciando. Claro, él quizás lo compara con los montos que están imputando los ex comandantes en jefe, pero... Es que claro, comparado con los otros montos, de verdad hay una diferencia sideral. Pero, o sea, ya sea un peso, 32 millones o 3.500 millones, estamos hablando de situaciones que no corresponden y que sí efectivamente se comprueban, son delitos. Sí, o el paralelo que hacía el ex senador con la alcaldesa Karen Rojo. Con un monto menor iba a cumplir pena efectiva. Con 24 millones. 24 millones, sí.